La palabra de Dios nos dice que nosotros somos la luz del mundo, que estamos llamados precisamente a llevar, reflejando la luz que produce Dios y Jesucristo, este brillo que es atractivo, pero que sobre todo trae salvación a los demás. Es de verdad maravilloso el poder visualizarnos en algún momento cómo sería precisamente el hacer una realidad, el que nosotros nos convirtiéramos en algo como esto, una luz brillante, atractiva, que pueda iluminar el camino de los demás, pero sobre todo que pueda atraer hacia el camino de Cristo a las personas que tienen hoy tanta necesidad en este mundo, en esta sociedad. Somos llamados precisamente a ser luz del mundo, y nuestra iglesia la debemos de contemplar y la debemos de visualizar precisamente así, como la luz del mundo. Y la pregunta, como siempre, es: ¿qué luz es la que nosotros estamos transmitiendo a los demás? ¿De qué manera es que nuestras acciones, nuestras palabras y todo nuestro entorno completo en cada una de nuestras vidas puede llevar ese reflejo de lo que Cristo representa para nosotros? ¿Estamos haciendo las cosas de la manera correcta? ¿Estamos verdaderamente trabajando para que no solo nuestra vida, sino nuestra comunidad, nuestro cuerpo de Cristo, nuestra iglesia, logre ser considerada así, como una luz en medio de tanta oscuridad? ¿Estamos nosotros permitiendo que el Espíritu de Dios nos vaya guiando y nos vaya transformando de tal manera en la que terminemos transparentes, y lo único que puedan ver las personas a través de nuestra vida es precisamente la luz de Cristo? Eso sería un cuestionamiento. Y encontraba yo algunas imágenes por ahí, pensando en el estudio, que nos traen una idea clara. Vamos a estar trabajando durante estas próximas semanas acerca de lo que es verdaderamente el compromiso, la responsabilidad, pero también el poder de la iglesia en este mundo. Y uno de los factores específicos de este poder que se necesita es precisamente la unidad. La unidad en medio del cuerpo de Cristo es lo que nos hace ser una iglesia poderosa. Una iglesia que, como cantábamos en un principio, el primer coro, es ese reflejo del poder de Dios directamente. No porque seamos talentosos, no porque seamos verdaderamente fuertes física o intelectualmente, sino porque esa unidad nos da esa forma en la que el cuerpo esté tan compacto que nos proyecta una fortaleza ante cualquier circunstancia. Somos poderosos para transmitir el mensaje, y al mismo tiempo también somos poderosos a través de Dios para soportar todas las pruebas. Somos poderosos para que en medio de la circunstancia de este mundo caído, nosotros podamos seguir caminando sin contaminarnos a nuestro alrededor. Pero definitivamente, en el momento en el que hay división, donde hay falta de unidad, donde hay falta de congruencia en medio de este cuerpo, empezamos a fracturarnos, empezamos a dejar grietas profundas por las cuales inician cosas que en muchas ocasiones terminan precisamente en destruir nuestro testimonio. Y la reflexión para hoy es esta: ¿de qué manera la unidad nos puede representar como un cuerpo de Cristo poderoso? La palabra de Dios nos enseña esto en Efesios 4, 1 al 6, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Uno, unidad. Eso es lo que Dios pide que nosotros seamos, para poder entonces sí convertirnos en un cuerpo de Cristo poderoso, que pueda reflejar de una manera impactante a nuestro medio y nuestro entorno el mundo que tanta necesidad tiene de conocer y de poder tener una relación personal con Dios. Hemos hablado en los últimos años, y cada vez es con mayor frecuencia, el hecho de que esta sociedad, al menos la que nos corresponde a los que vivimos aquí en Cancún, cada día tiene mucho más problemas,
cada vez está más fragmentada. Cada vez vemos que los valores personales, los valores morales, los valores familiares desaparecen por completo. Los fundamentos de la familia ya no existen. Y esto simplemente se deriva en consecuencias que vivimos todos. Inseguridad, falta de compromiso y muchas otras cosas que se dan en nuestro lugar donde nosotros estamos viviendo. Pero el Señor nos llama y nos invita precisamente a que nosotros seamos estas herramientas del cambio en medio de esta propia sociedad. Y lo mismo que sucedía hace 2000 años con las personas que eran testigos físicos de la vida de Jesús. El mundo no ha cambiado, la maldad sigue siendo igual, el mundo sigue siendo un mundo caído. Simplemente es que hoy vivimos en una sociedad mucho más compleja y que en medio precisamente de esa complejidad nuestra necesidad es mayor, nuestro compromiso y nuestro deber es más fuerte y tenemos hoy la responsabilidad de ser precisamente este reflejo de la gloria de Dios en este mundo. Debemos ser una iglesia que pueda ser luz en medio de obscuridad y para esto requerimos el poder. ¿El poder nuestro? No, de ninguna manera. No se basa la reflexión y la palabra de Dios en lo que es el poder individual, se basa en el poder de Dios. Y llamándolo a la iglesia, se basa precisamente en el poder de la unidad. Eso es lo que necesitamos comprender nosotros y llevarlo hacia adelante. ¿Qué podemos aprender del pasaje? Bueno, como lo comentábamos, unidad. Esto es lo que Dios nos pide que hagamos, que podamos ser unánimes en pensamiento, en sentimiento, en espíritu, evidentemente en objetivos, en metas y en todo lo que nos puede estar estrechando como un cuerpo de Cristo, como una familia espiritual, como personas que nos hemos unido voluntariamente hacia el Evangelio de Cristo, que hemos nosotros deseado pertenecer a su familia, pero que al mismo tiempo adquirimos precisamente esa responsabilidad. ¿Y qué podemos aprender? Bueno, que el Señor nos llama precisamente a trabajar en pos de lograr lo que Él nos ha pedido que hagamos, que alcancemos al mundo. Y una de las formas en donde podríamos nosotros tener mucho más impacto es precisamente en medio de la unidad de la iglesia, no quedando aquí, sino demostrándolo hacia afuera. Ese es un punto importante y Dios sabe cuál es la condición de nuestro corazón y nos llama precisamente a la unidad. Un tema que durante mucho tiempo se ha predicado en todas las iglesias y que lamentablemente es algo que por más que se habla con una constancia bastante frecuente, es poco arraigado en la mayoría de los lugares. Muchos de nosotros consideramos el cuerpo de Cristo, la iglesia, un edificio, otros, bueno, pues a lo mejor sí un conjunto de personas, pero pocos alcanzamos a visualizar verdaderamente cuál es la responsabilidad, pero sobre todo cuál es el poder que tiene la iglesia y en ese momento hacernos nosotros partícipes precisamente de esa acción, de lo que tenemos enfrente de nosotros. ¿Cuál es la condición de las iglesias hoy en día? Si alguien llega y nos pregunta, oye, ¿cómo es tu iglesia? ¿Qué podríamos nosotros decirle con transparencia, con honestidad? ¿Qué es lo que en algún momento el mundo en general concibe de las iglesias evangélicas, de las iglesias cristianas, de las iglesias que están a favor de predicar la palabra de Dios como tal y de seguir el ejemplo de Cristo y poder llevar a otras personas hacia los pies de la cruz para que puedan ellos alcanzar salvación? La mayoría de las veces nos vamos a encontrar que somos comunidades fragmentadas, que sí decimos pertenecer a una iglesia, pero que en realidad no tenemos relación entre unos con los otros. Buscamos afectos, buscamos afinidades, es natural, somos personas que Dios nos diseñó de esa manera, pero lamentablemente dentro de la iglesia nos quedamos también con esa práctica normal, nos reunimos, nos juntamos, nos acercamos y estrechamos lazos con las personas con las que nos sentimos bien, con las que tienen probablemente nuestros propios gustos, las que tienen en muchas ocasiones nuestro mismo estatus, las que tienen probablemente estas mismas aficiones o afinidades con las cuales nos sentimos nosotros identificados. Pero eso nos lleva precisamente a ser un cuerpo fragmentado. Eso es lo que muchas veces la
personas que están fuera ven de una iglesia. Esta unidad, esta comunión, este volver hacia la iglesia primitiva en el primer siglo de nuestra era después de Cristo, nos mostraba que todos eran unánimes, que todos estaban juntos. No era una comuna como tal, pero sí eran iglesias que pertenecían dentro de una sociedad a un lugar específico, donde todos se ayudaban mutuamente. La palabra nos enseña que en lugar de estar fragmentados y de estar peleados unos contra otros, la gente incluso vendía sus posesiones para entregarla a los apóstoles y ellos repartieran según la necesidad de cada persona. Ese era el ejemplo de lo que Dios y Jesús mismo nos dejó. Pero hoy, si nosotros volteamos a ver nuestras iglesias, en realidad nos damos cuenta que son así, comunidades fragmentadas. Eso sería lo que la mayoría las personas podrían ver. Otras ocasiones se convierten en grandes centros sociales. La celebración nos caracteriza, nos encanta estar festejando, si son aniversarios, cumpleaños, actividades especiales, fechas de conmemoración y ese tipo de cosas. Y se convierten precisamente en sitios o clubes sociales donde llegamos para sentirnos bien, para poder socializar con los que están a nuestro alrededor. Y le damos poca importancia a la esencia de la palabra de Dios. Nos importa convivir, pero no nos importa crecer. No nos importa enfrentar y confrontar las debilidades y los tropiezos que tenemos cada uno de nosotros. Y en medio de todo esto también nuestro testimonio se diluye. ¿Cuántas ocasiones no hemos encontrado testimonios como: me uní a esa iglesia porque la verdad son bien amorosos, son bien cálidos todos, nos llevamos muy bien? Y en ningún momento escuchas un testimonio de: me uní a esa iglesia porque son llenos de devoción, son personas que demuestran la calidez del amor de Cristo, pero no simplemente por socializar, sino también por acompañarte en tus alegrías, en tus quebrantos, en tus dolores, en tus tristezas. Y eso es la parte de lo que nos debe de diferenciar para con los demás, no estar simplemente atorados en esta parte de reunirnos aquí cada domingo, escuchar un mensaje que a veces nos golpea, otras veces nos acaricia, algunas veces nos saca de aquí exaltados y muy motivados, otra vez nos saca muy vapuleados, pero que se queda hasta ahí. Y debemos de convertirnos en algo que sea precisamente en un agente de transformación y no simplemente en un agente social. Otra más, cuando la gente concibe la iglesia como el lugar donde llegan enfermos a buscar salud, salud emocional, salud espiritual. Muchos de nosotros también buscamos salud física y nos convertimos en enfermos permanentes y creemos que la iglesia es el sitio donde está el médico de guardia y que nos debe de curar eternamente. Dios nos promete salud, nos promete sanidad, nos promete una relación estrecha con Él que nos llevará precisamente a tener una vida eterna fuera de cualquier contexto ya de padecimientos, de dolores o de tristezas. Pero el objetivo como iglesia no es esa. No es llegar aquí simplemente a exponer nuestros grandes problemas y las grandes necesidades o deseos, sino es ser partícipes, porque la palabra de Dios, como comentábamos en un principio, nos llama a ser luz del mundo. ¿Y cómo podríamos nosotros pretender ser luz del mundo cuando nos encontramos así, con una iglesia fragmentada como un centro social o simplemente con un hospital? Lamentablemente, esa es la realidad que nos lleva cada día a la iglesia actual. Es un modelo que dista muchísimo de lo que Cristo estableció en un principio. Estamos haciendo las cosas de una manera completamente diferente a lo que el Señor nos pidió. Y por eso es que cuando nos preguntamos, ¿qué sucede con mi vida que no se transforma? ¿Qué sucede con la vida de mi entorno que no está siendo impactado? ¿Qué está sucediendo con precisamente la gente alrededor de nuestra propia iglesia que no están siendo alcanzados? Y la respuesta, yo creo que la podemos encontrar ahí, porque no hemos volteado a ver dentro de nuestro cuerpo espiritual y saber qué realmente está pasando y qué es lo que nosotros estamos proyectando hacia los demás. Nuestro Señor Jesucristo dejó un ejemplo y un propósito para la unidad.
de su cuerpo, que es la iglesia. Vamos a ver cuál es el consejo de Dios en este sentido, por favor. Juan 17, el verso 11 y el verso 21 nos dicen así: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. El verso 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué importante es entender esta última frase y saber perfectamente que si nuestro objetivo final, el profundo de nuestro corazón, es poder testificar de Cristo, es poder hacer que la gente vea el amor y la unidad de Cristo con Dios y que lo que nosotros creemos es la verdad que los va a llevar a la salvación, ¿cómo lo podemos hacer si no hay unidad en nuestro cuerpo? Si no estamos unánimes en el mismo sentir, en el mismo espíritu. Cristo mismo lo dice con muchísima claridad: que sean ellos uno, Señor, para que el mundo crea que tú y yo somos uno también. Ese es el reto, esa es la visión que tiene Jesús y que nos transmite, y que nosotros debemos de estar precisamente en este ánimo y en este deseo de poder cumplir, para que de esa manera seamos considerados precisamente la luz del mundo, luz en medio de tanta oscuridad. ¿Cómo podemos los creyentes lograr este propósito? Pregunta que constantemente debemos de estar haciéndonos en nuestra propia vida. ¿Cómo debo de hacer las cosas? Las respuestas están en la palabra de Dios. No hay nada que no haya estado ya pensado y descrito, pero sobre todo fundamentado en la voluntad de Dios, que hoy nosotros no podamos encontrar. Todas las respuestas a nuestras preguntas están ahí. Simplemente tenemos que tomar precisamente el consejo y la exhortación de Dios para poder llegar a hacer esto. Hay 4 características de una iglesia unida, y ahorita vamos a ver por qué tienen importancia y cuáles son cada una de ellas. En Efesios 4, 1 al 13, hablando precisamente de esta carta en la que se destaca el poder y la necesidad de la unidad en el cuerpo de Cristo, el autor nos escribe con mucha naturalidad y con esta forma en la que Dios inspira a Pablo para escribirlo, nos lo transmite hoy a nosotros. Y dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Imagínense nada más lo que es la unidad del Espíritu. Y esta parte en la que Pablo nos dice: sean solícitos, estén siempre atentos, estén siempre dispuestos, que sea el momento preciso en el cual haya necesidad, en el que ustedes actúen y vayan hacia adelante. Pero hay características que en ese pasaje, en esos 3 versículos, nos describen precisamente cómo es que nosotros podemos llegar a tener esa unidad que el Señor nos está invitando a poder generar en nuestra iglesia, pero también con una promesa, en convertirnos en una iglesia poderosa. Ahí es donde debemos de estar hoy, fijando nuestra atención y tratando que los objetivos nos lleven precisamente a esto, a que podamos ser humildes, a que podamos conocer qué significa la humildad de parte de la palabra de Dios, que seamos mansos. La mansedumbre es algo que en muchas ocasiones lo hemos comentado. Parece una palabra que es un insulto para las personas, porque nos ha enseñado la sociedad a no ser mansos. Por el contrario, yo debo de ser el que vaya adelante, el que proponga, el que haga, el que disponga, el que manipule. ¿Manso? Manso es el seguidor, el que no tiene nada que hacer, el que no tiene voz ni voto, el que se le pisa, el que se le destruye. Pero Dios te pide que seamos humildes, mansos. Hay una palabra que yo podría decir simplemente bíblica, porque no la escuchamos casi en ningún otro lugar, que es la longanimidad, y que la traducción literal para nosotros coloquialmente es soportándonos. Y no me refiero a estar cargándonos unos a otros, sino el poder pasar por alto
la ofensa de los demás, porque sé que yo también soy imperfecto. Entonces, cuando yo soporto el maltrato de otra persona, estoy siendo longánime con los demás. Y finalmente, la paciencia. Un tema que como cuesta trabajo llegar a ser paciente. Y el Señor nos dice con claridad, ¿quieres paciencia? Ok, agárrate porque ahí te va la tribulación. ¿Para qué? Para que aprendas a ser paciente. Nada más, por eso es tan difícil la paciencia, porque nos llena precisamente de una expectativa horrible desde la óptica del mundo. Pero que Dios sabe perfectamente que es indispensable en nuestra vida para poder lograr lo que Él pide que hagamos con nuestra propia vida. Y simplemente unos cuantos versículos acerca de cómo Dios nos describe cada una de estas características o condición que es favorable no solo para que nos logremos transformar en esa iglesia poderosa, en esa luz del mundo, sino incluso en el actuar diario, en nuestra vida personal, nos va a traer grandes bendiciones. Humildad. 1 Pedro 5:5 nos dice así, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Híjole, creo que entonces el concepto que tengo de humildad está completamente errado. Ser humilde no significa ser lejado. Ser humilde no significa permitirme pisotear por los demás. Ser humilde no significa ser relegado de lo que me gusta a mí ser. Ser humilde significa ser bendecido por Dios. Porque Dios nos dice claramente, sean humildes. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios. A pesar de que nos han vendido por todos los medios esta idea de que nosotros somos los arquitectos de nuestro futuro, que nos debemos de esforzar, debemos de encontrar nuestra fortaleza dentro de nuestro propio ser y salir adelante y vamos a lograr grandes cosas cuando nuestra potencialidad personal se desarrolla. Esto es ser soberbio. Y la palabra de Dios nos dice claramente, no seas soberbio, porque Dios resiste a los soberbios. Pero al contrario nos da una maravillosa promesa. Y dice, Dios da gracia a los humildes. Imagínense nada más. El Señor está lleno de bendición. Su tesoro es sin medida. No tiene ningún límite para podernos llenar de bendiciones. Y una condición que nos pide es, sé humilde. Y entonces mi gracia estará contigo y sobre ti. ¿A qué grado? Hasta que sobreabunde. Y cuando sobreabunda, ¿sabes qué pasa? Alcanza a otros. Y la pregunta es, ¿te gustaría que a través de tu humildad y de esa gracia que Dios hace sobreabundar en tu vida, sean alcanzados tus hijos? Digo, porque no tienen ninguna garantía tus hijos de que hoy estés tú y hayas entregado tu vida al Señor Jesucristo y ellos también lo hagan. No hay ninguna garantía, ni están salvados. Tienen que ser alcanzados también. ¿Y no te gustaría que esa gracia alcanzara a tus hijos también? A tus hermanos, a tus padres, a la gente que está a tu alrededor, compañeros de trabajo y de sociedad. Yo creo que todos quisiéramos tener precisamente ese poder en medio de nuestra vida. Y el Señor nos dice, ese poder lo vas a alcanzar a través de la humildad. Es un consejo que nos da. Pablo es un ejemplo muy claro y lo hemos visto en muchas ocasiones en las cuales él se derrama de alguna forma ante sus lectores, ya sea hacia las iglesias, tanto en Éfeso como en Corinto, en Galacia y otros lugares más, en la que él mismo dice, sí, hoy tengo gracia ante los ojos de Dios y por eso es que tengo talentos y dones y poderes que puedo ejercer, pero tengo que tener cuidado en nunca creerme más de lo que soy. Y en Efesios 3:8 dice así, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Imagínense nada más, Pablo. El poder en la palabra de Pablo era, de verdad, sin discusión alguna. En el momento en el que él exponía, la gente temblaba, no por miedo,
sino por el poder del Espíritu que estaba a través de la palabra de Pablo. Y él al mismo tiempo se considera de alguna manera el más pequeño de todos los seguidores de Cristo. Y se considera de esa manera porque dice, yo no valgo nada, yo no tengo precisamente ningún poder que haga que estas personas cambien de parecer. Yo no puedo tocar el corazón de nadie, yo no tengo esa particularidad que me ayude a transformar las vidas de las personas que están a mi alrededor. Pero sí reconozco que a pesar de ser tan pequeñito, el poder que actúa en mí no es el que yo tengo, sino el que Dios me da. Y lo que está a través precisamente de predicar el poderoso mensaje de salvación. Ahí está esta circunstancia en la que nosotros somos llamados, y el ejemplo que nos dan los hombres en la Biblia, que Dios tuvo a bien incluirlos ahí, de cómo debemos de actuar. Muchas ocasiones creemos que al tener la responsabilidad de transformar vidas, debe ser a través de nosotros mismos, y es cuando la soberbia empieza a actuar. Y precisamente Dios nos dice, no es ese camino. El camino principal para que te puedas convertir en un instrumento poderoso y en la unidad de la iglesia, en una iglesia poderosa y ser luz al mundo, debes de empezar por la humildad. Segundo, mansedumbre. Y muchas ocasiones, lamentablemente, confundimos el término manso con menso. Le quitamos una letra, la cambiamos ahí, y eso es lo que entendemos como el término, y evidentemente no nos gusta. ¿Quién quiere ser pisoteado? ¿Quién quiere ser manipulado? ¿Quién quiere ser como estos animalitos, ¿no? Que te dicen, ay, es bien mansito, ¿no? Le pones una correa y anda a tu lado y demás, y eso no nos gusta, evidentemente. Pero el término de mansedumbre va mucho más allá que simplemente dejarse llevar por cualquier persona. La mansedumbre va precisamente también aunada a templanza y dominio propio. Templanza y dominio propio quieren decir poder y fortaleza. Para poder ser manso, tengo que ser fuerte, porque si no, me dejaría yo llevar por cualquier circunstancia y andaría por mi propia voluntad de inmediato. Entonces, tendríamos que estar en ese hecho de entender claramente lo que significa. Santiago 3:13 nos dice así, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ups. ¿Qué significa esto? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Los mansos. Imagínense nada más. La mansedumbre está asociada con cosas que a nosotros no nos gustan, pero para Dios está asociada con algo distinto. Nos dice número 1, los mansos son sabios, entendidos, inteligentes. Y como les digo, con una necesidad realmente muy profunda de fortaleza y de poder. De otra manera, no estaríamos en condición de ser mansos. Y Santiago nos lo dice con claramente. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. El ejemplo, Cristo. Yo creo que no podríamos tener uno más grande que Él, y nosotros sabemos acerca de lo que ha sido precisamente esa muestra de mansedumbre. Número 1, Señor, si es tu voluntad, permite que esta copa pase de mi vida. No quiero morir en la cruz, pero si es tu voluntad, Señor, adelante, está ahí. Díganme si no se necesita valentía para ser manso. Cualquiera de nosotros diría, Señor, perdón, pero ahí te ves, yo me voy para otro lugar, porque tengo miedo de lo que está sucediendo, porque no me gusta ir y enfrentar el dolor, porque no me gusta sentirme vulnerable. Entonces tratamos de controlar nuestra propia vida. Y precisamente es lo contrario a lo que Cristo nos dio como un ejemplo en su propia vida. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29 nos dice de esta manera cómo Jesús le transmitía a cada una de las personas que estaba a su alrededor cuál era la realidad de lo que podrían ellos esperar al ser seguidores de Él. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí. ¿Qué debemos de aprender?
Ok, mansedumbre y humildad de corazón. ¿Y qué tenemos como promesa en medio de todo esto? Que hallaremos descanso. Yo creo que somos eternos buscadores de la paz, de la tranquilidad y de la felicidad. Y nos afanamos por tratar de encontrar el camino por donde llegar precisamente a esa meta. Y cada ocasión, al menos mi experiencia, en que me esforcé por lograr algo de esto, siempre me vi tropezado en el mismo sitio, en mi incapacidad, en mi imperfección, en mi falta de dirección y en muchas cosas que lo único que apuntan es al mí o al yo. Yo era el actor de mi vida, yo era el guionista de mi vida, yo era el escritor de las historias y de la novela en la que seguía andando. Y precisamente esto me llevó a lo contrario, a la infelicidad, a la intranquilidad, a la turbulencia emocional, económica, moral, física y demás. Y Dios nos dice de una manera completamente distinta, aprendan de mí, sean mansos y humildes de corazón. ¿Por qué? Porque en el momento que ustedes lo hagan van a encontrar esto, descanso para vuestras almas, paz, tranquilidad. ¿Qué mejor estadio que ese para poder llegar a tener grandes avances en nuestra vida en cualquier aspecto que nosotros tengamos? No hay mejor camino que ese y Dios nos pone precisamente el ejemplo y Cristo está en medio de ello. Longanimidad, soportarnos unos a otros. Dice en Romanos 12, del 17 al 21 así: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagué, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Soportar el mal. ¿A qué grado? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Yo no entiendo cómo Dios puede pedirme cosas de ese tipo después de que alguien me ha estado atacando, haciendo tanto daño. Hoy tenemos una aversión por los gobiernos y demás, y no queremos que nadie esté al frente de una nación, sea cual sea, y nos la pasamos criticando y sobre todo quejándonos de todo lo mal que nos hacen y todo este tipo de cosas. Y Dios te dice que si una de esas personas a la que hoy tú reconoces como tu enemigo, sea cual sea, familiar, vecino, compañero de trabajo, maestro de escuela, gobierno en el país donde vives, si llegara a tu lado y te pidiera: tengo hambre, el Señor te dice: dale de comer. Y al mismo tiempo te dice, también, si tienes sed, dale de beber. Y el punto es el por qué, en este sentido de convertirse en la luz del mundo, en traer luz a la vida de las personas. Y el término nos dice que se amontonarán ascuas de fuego, se amontonarán sobre su cabeza. Cuando no comprendemos bien lo que significa esto, de repente nos quedamos con la idea de, sí, fuego sobre ellos, el Señor se va a encargar. Y no, en realidad esas ascuas de fuego son luz, que en su momento, a través de ese testimonio, van a permitir que ellos también alcancen salvación. Ese es el verdadero poder del soportarnos unos a otros. Y además, Dios sí te dice con toda sinceridad y con claridad: por favor, no tomes justicia por tu propia mano, no te trates de vengar. Deshazte de todo eso que te va a cargar y te va a traer dolor a tu vida. Eso que en el momento que se acumule termine siendo una raíz de amargura en tu corazón. Eso que destruya tu paz para muchos años adelante. Hazlo a un lado y déjamelo a mí, que yo me voy a encargar. Podríamos encontrar muchos ejemplos de cómo Dios se encargó de pueblos completos, los destruyó por su maldad. Pero a mí me llenan más de ilusión las historias en las cuales Dios, como con Jonás, le dice: Jonás, por favor, ve a Nínive.
a esos ninivitas, testarudos, poderosos, pero completamente desviados, que se le han pasado oprimiendo al pueblo del Señor. A ellos veles a decir que si no se arrepienten, van a ser destruidos. Y el ejemplo es muy claro. Jonás, no bajo su voluntad, después de algunos tumbos, llegó a Nínive y él predicó en una sola ocasión, porque esa es la palabra que le llevó un tiempo ir de un lado de la ciudad al otro, predicando constantemente lo mismo: arrepiéntanse, van a ser destruidos. Y al final, ese efecto de lo que Jonás hizo acumuló ascuas de fuego en sus enemigos. ¿Y qué fue el resultado? Dios tuvo misericordia de ellos, después de que el rey convocó a todo el pueblo y se arrepintieron. Ese es el poder que tiene ser luz en medio de la oscuridad, y eso es precisamente lo que nos pide Dios, que seamos a través de esta muestra de longanimidad, de soportándonos unos a otros y no estar pagando mar por mar. Humildad, mansedumbre, longanimidad. Tres cosas que en un principio nos podrían dar una muestra de debilidad, de menosprecio, de minusvalía, de las cosas que el mundo te dice, esas no son buenas, pero que Dios al mismo tiempo te dice, no, ve y cambia completamente el orden de tus pensamientos. Tu mente debe ser transformada, debe ser renovada y debes de aprender que, aunque parezca esto ilógico o vaya en contra de lo que el mundo y la tradición te dice, es lo que realmente tiene poder, y las muestras están ahí. Uno último, la paciencia. Imaginemos nada más en este escenario, después de pedirte que seas humilde, después de que te pide que seas manso, después de que te pide que soportes a todo el mundo, finalmente te dice, y sé paciente. Uy, ya empezamos con problemas todavía más grandes, porque quiere decir que voy a tener que ser humilde por mucho tiempo. Voy a tener que ser manso por mucho tiempo. Pero además, lo que más me duele, voy a tener que soportar a este horroroso mundo y sociedad en la que vivo. ¿Por cuánto tiempo? Y la paciencia significa cosas bien importantes en nuestra vida. Uno, es la capacidad de ser herido una y otra vez sin quejarse. Eso es ser paciente. ¿Cuántas ocasiones? Las que sean. Recuerden que la palabra de Dios nos dice cuántas veces debemos de perdonar, hablando acerca de la paciencia. 70 veces 7. O 7 llevado a la potencia 70. Un número prácticamente infinito. Eso es lo que tenemos de parte de Dios. Así que, a pesar de que nosotros nos sintamos heridos, nos sintamos atacados, nos sintamos oprimidos, devaluados, señalados, criticados y demás, Dios nos pide, sé paciente, no respondas a ninguno de estos ataques, cuantas veces sean, no te preocupes, tú sé paciente, porque hay una promesa que yo tengo para ti y ya te dije cuál es. También la paciencia es la resistencia activa frente a las pruebas. En medio de muchos tumbos en mi vida, aprendí, gracias a Dios aprendí, tarde para muchos, yo diría en el tiempo del Señor, pero aprendí a ser precisamente paciente y no tratar de correr en medio de las pruebas. Y cuando te llega la prueba, ok, hay que esperar a que el Señor te muestre el camino de cómo, por dónde y en qué momento va a terminar esa prueba. Con una esperanza clara, porque la palabra de Dios nos dice que todo lo que sucede en nuestra vida, bueno o malo, es para nuestro bien. Romanos 8:28. Y también al mismo tiempo nos dice que nos gocemos cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba produce una serie de cosas que todas y cada una de ellas son bendiciones para nuestra vida. Así que cuando estemos en medio de la prueba, también hay que ser pacientes. Encontrar por nuestra propia voluntad y capacidad la salida de la prueba, eso es una incongruencia. Tenemos que ser pacientes a que el Señor mismo nos muestre cuál es el camino para poder salir de ello y hacerlo de la mejor manera. Pero la paciencia también es permanecer ahí, permanecer largo tiempo bajo presión.
¿Saben cuánto tiempo, presión y temperatura necesita el carbón mineral para convertirse en un diamante? Es algo impresionante, de verdad. Hoy se pueden hacer diamantes sintéticos bajo un proceso muy similar. Carbón, carbón que no puede ser vegetal, tiene que ser mineral, eh, a gran temperatura y a gran presión. Pero todo eso es totalmente imperfecto. Lo único verdaderamente perfecto es lo que Dios nos da. Y precisamente el que nos pida que con paciencia nosotros soportemos toda la presión es porque nos quiere transformar en joyas preciosas. De estos pedazos de carbón inútiles, nos quiere ser y hacer que seamos instrumentos útiles y que seamos apreciables y deseables para los demás. No porque nos dé más valor, no porque seamos más que los demás, sino que, así como las joyas son atractivas para los otros, nosotros nos convertimos precisamente en esos instrumentos que, al ser un imán hacia la vista de los otros, es que Dios puede alcanzarlos para que tomen también el camino de la cruz. Así que paciencia también es tolerar la incomodidad sin defendernos. Y esto es otra de las cuestiones que nos hace verdaderamente entrar en un momento de reflexión que es más una batalla y una lucha emocional. Paciencia, ok, es tolerar la incomodidad sin defendernos. La mayoría de nosotros somos reactivos. No soportamos que alguien nos diga algo en contra de nuestras creencias y de inmediato rebatimos, atacamos. Tenemos muchas veces la respuesta en la punta de la lengua, pero esto va totalmente en contra de lo que Dios nos pide, por muchos principios, pero hoy entendamos simplemente uno básicamente. Si nosotros somos llamados a hacer luz en el mundo, a ser ejemplo de lo que Cristo hace y cómo nos transforma, ¿de qué manera lo podríamos enlazar congruentemente si reaccionamos? Si no somos pacientes, si no somos, en este caso, tolerantes, si no tenemos esa templanza que se requiere para poder estar ahí tolerando la incomodidad por largo tiempo sin defendernos. Así que paciencia es también una palabra clara. Proverbios 25:15 nos dice así: la larga paciencia se aplaca al príncipe, con la larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Imaginémonos nada más el poder que tiene la paciencia para nuestra vida, para nuestro entorno. Y cuando combinamos cada una de estas circunstancias en nuestra propia vida, nos damos cuenta que entonces sí tenemos la posibilidad de convertirnos en lo que la mayoría de nosotros desea, en un buen ejemplo, en ser luz y ser una luz poderosa en medio del mundo. Los hermanos que se comportan con humildad, con mansedumbre y paciencia, que soportan las quejas, las debilidades, los problemas de los hermanos y se consideran a sí mismos, son los que están siendo solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Se están esforzando continuamente en guardar la unidad. Lo procuran intencionalmente. Oran en sus casas por esa unidad y crecimiento en madurez. Llegan a la iglesia con esa intención de unir y edificar. Así es como nosotros estamos llamados a ser. Y durante estas próximas semanas vamos a seguir predicando y exponiendo la verdad acerca de esa responsabilidad, pero también de ese gozo implícito en la responsabilidad que es convertirnos en una iglesia poderosa, en una iglesia que alcance a otros. No quiero que con esto entendamos que queremos una iglesia gigantesca. No, queremos una iglesia poderosa, del tamaño que sea, pero que sea poderosa. Y simplemente una reflexión final. En 1 Corintios 1:10, la palabra de Dios nos dice esto: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya en vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Recuerda, Jesús siempre estará
atento y dispuesto para ayudarte. Solamente tienes que tomarte de su mano. Oremos, por favor. Señor mi Dios, agradecemos una vez más este gozo que nos permites tener y esta gran bendición que nosotros debemos de aceptar, Señor, que es poder estudiar tu palabra, poder, Señor, aprender de ti, ver el ejemplo claro que nos dejaste en tu testimonio, Señor, poder hacerlo parte de nuestra vida, pero sobre todo hoy, Señor, el entender que parte de nuestra responsabilidad es convertirnos en una iglesia poderosa, justamente teniendo en nuestra vida lo que tú nos pides que hagamos. Permite, Señor, que a través de esa humildad, de esa paciencia, de esa longanimidad, Señor, de esa mansedumbre, aprendamos a que necesitamos ser valientes para poder permitir que tú transformes nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.